buscar voy a aprovechar. Yo no tengo celular. ¿Y tu celu? Sí. Este sí me salió. Es que no es la primera vez. Perdón, disculpen. Saluden, pasajeros. Eso, y... Muy buenos días, licenciada. Me presento. Mi nombre es Janet Cochancel, estudiante de Guía Nacional de Turismo. Me encuentro dentro del Parque Nacional El Cajas. Es uno de los patrimonios naturales más importantes del Ecuador. Estamos a una altitud de entre 3.000 a 4.450 metros sobre el nivel del mar. Este parque se encuentra ubicado en la provincia de La Suay, a 45 kilómetros aproximadamente, siguiendo una vía de primer orden, la vía Cuenca-Molleturo. Cabe recalcar que es el único parque nacional por el que cruza una carretera de primer orden. Goza de una temperatura entre menos 2 grados centígrados hasta 10 grados centígrados. Actualmente se encuentra administrado por la empresa Etapa, que significa Etapa Telefonía, Agua Potable y Alcantarillado. Esta empresa se encarga de la conservación del medio ambiente y de, cómo no, de esta área. Se encuentra también el parque dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de SNAP y fue reconocida como parque en el año de 1982. Algo muy importante que tiene el parque son las certificaciones con las que cuenta. Tiene 3 certificaciones. La certificación Ramsar, que hace referencia justamente a sus humedales, como pueden ver aquí. Los pisos o los suelos son en forma de almohadillas, que quiere decir que estos absorben agua y aportan al ecosistema lacustre. Tiene también la certificación IVA, que significa Important Bird Area, que es una área de importancia de aves. Cuenta con 172 especies de aves aproximadamente y, como no, en el 2013 fue declarada reserva de biosfera. Es justamente por la gran variedad de flora y fauna, ecosistemas y por este paisaje maravilloso con el que cuenta este parque nacional. Vamos a seguir una pequeña ruta para seguir explicando lo que hace referencia al sistema lacustre, a su flora, a su fauna y, como no, a su valioso ecosistema. Síganme, por favor. Como pueden ver, nos encontramos frente a uno de los atractivos más importantes y más visitados, como no, del Parque Nacional, que es la Laguna Toreador. Hablando en su sistema lacustre, el Parque Nacional cuenta con 235 lagunas, las mismas que se dividen en oligotróficas, mesotróficas y eutróficas. ¿Qué quiere decir? Que son muy profundas, poco profundas y semiprofundas. Estas lagunas están interconectadas entre sí, que quiere decir que una desemboca en otra laguna y de este sistema nace lo que es los 2 ríos más importantes de la ciudad de Cuenca, como son el río Tomebamba y el río Llanucay. Algo también que quiero destacar es que gracias a estos ríos se forman las cuencas y estas desembocan en la hidroeléctrica Paute, la misma que genera la energía eléctrica para todo el país. Entonces es un aporte muy fundamental conservar este ecosistema. Como ustedes pueden ver, les voy a hacer una vista panorámica para que analicen este hermoso paisaje que fue formado hace 200 millones de años en la era mesozoica. Es de origen glaciar. El nombre Cajas proviene del vocablo quichua caxas, que quiere decir frío, pero también tenemos otra hipótesis que dice que las formaciones del parque se fueron haciendo según el deslineamiento de los glaciares. O sea, el glaciar se fue rompiendo en forma de cajas y se formó el nombre Cajas por este segundo motivo. Vamos a ver que el 80% del ecosistema de este parque es pajonal. En la parte alta podemos ver el suelo, que ustedes pueden ver aquí. Es una tierra andasol. ¿Qué quiere decir? Que es de origen volcánico. Pueden ver que la tierra es muy diferente a la que comúnmente se ve. Es una tierra muy oscura que es de origen justamente glaciar volcánico.
Esta tierra sí es productiva. Cabe recalcar que es una tierra muy productiva. Alrededor del parque se encuentran comunidades como Patul, Mihuir, Molleturo, que realmente tienen esta misma tierra y sí se puede producir lo que son legumbres y todo eso. Es una tierra muy productiva. Esto llama mucho la atención a la hora de visitar el Cajas porque, como les digo, es de origen glaciar volcánico. Algo muy importante también, que en la parte alta del Parque Nacional vamos a encontrar plantas bien arraigadas, como pueden ver aquí, bien asentadas al suelo. No vamos a encontrar bosques tan altos, solo vamos a encontrar bosques de polilepis. No es como la parte baja que vamos a encontrar bosques montanos altos, nada de eso. Hay un ecosistema variado entre la parte alta y la parte baja. Vamos a seguir un poquito más para explicarles más sobre la flora y la fauna. 5. 5 minutos. Sí. ¿Y cuánto es el video? Aunque no es recomendable, bueno, pero el video. Oye, ahí qué hacen los turistas, personas que están ahí que pescan, nadan, No, en la parte de abajo, como pueden ver, tenemos, son turistas realmente. A eso le llamamos nosotros el muelle. Se puede bajar por la parte de allá. Es justamente para que estén un poco más cerca de la laguna. Bueno, no me han hecho preguntas. Mis pasajeros están muy callados. Pero en estas lagunas, como me decían, sí se puede hacer lo que es la pesca deportiva, pero de una manera controlada. ¿Qué quiere decir controlada? Solo con caña de pescar. Sí motivamos a la pesca deportiva porque, como ustedes pueden darse cuenta, en la parte de abajo que veníamos en el recorrido me preguntaban sobre las pesqueras que hay, ¿no? Se ha vuelto depredadora. ¿Qué quiere decir depredadora? Que se come todos los insectos o especies que caigan cerca de la laguna. Entonces esto afecta porque tenemos especies endémicas como la rana nanay, que es una rana bien pequeñita que está también en peligro de extinción. Entonces sí motivamos a los pasajeros que se haga de una manera controlada. Recuerden que esta es una de las 235 lagunas. Se preguntarán, ¿y el resto no? ¿Dónde están? Pues como pueden ver, están muy lejos. Incluso el Parque Nacional se maneja con rutas y senderos. Entonces, dentro de las rutas que tenemos, hay unas rutas que son propias para pescar, como la ruta de Burines. Están a muchas horas de aquí. Las rutas varían entre 4 o 6 horas, hasta 8, hasta 2 días con acampada, que se empieza en la parte alta de la Toreador, en la parte alta de Tres Cruces y se termina en la parte baja de Yaviuco. Son con acampada, son de esfuerzos físicos muy altos porque tienen cerros muy grandes de subir. Algo muy importante, el nombre Toreadora, ya que estamos aquí. Como les había comentado, hay comunidades aledañas al parque. Entonces las comunidades tienen su ganado, algo que el Parque Nacional está trabajando mucho con estas comunidades para que no se tenga el ganado porque es un impacto al suelo. Las pezuñas o los cascos, en este caso del ganado, depuran, o sea, rompen el ecosistema. En cambio, las llamas que fueron traídas acá al Parque Nacional, estas hacen que rebrote este piso o este ecosistema. Es decir, si ellas pisan y se salen, rebrota, no afecta el ecosistema. Entonces, en aquellos tiempos, estas comunidades soltaban a su ganado y el ganado venía acá, a esta laguna. Y como el ecosistema, ustedes ven, el clima está bajando, se cubre todo con neblina, no podían ver, entonces ellos ¿qué tenían que hacer? Tenían que torear, o sea, rodear a la laguna para no irse hacia abajo. Entonces de ahí viene el nombre Toreadora. La laguna más grande, tampoco me preguntan, pero les voy a explicar. La laguna más grande es la laguna de Luspa, se encuentra dentro de la ruta número 4, es una laguna que tiene una extensión aproximada de 77 kilómetros a la redonda y es una laguna muy visitada, muy visitada. Como les dije, tenemos entre grandes y pequeñas lagunas.
¿Y dónde queda esa laguna? Tenemos que llegar a la parte alta del Cajas, que es el mirador de Tres Cruces, y de ahí descendemos más o menos unas 2 horas para la parte de abajo, y de ahí para rodearla sí se necesita más o menos entre unas 4 o 5 horas, como mínimo. Pero es bonita porque, como les comenté, el paisaje de este parque es único. Es algo que a mí personalmente como guía me enorgullece. Yo obviamente ya voy años trabajando aquí. Hoy en día no estoy ejerciendo mucho mi profesión como guía porque estoy estudiando para justamente esto de guía nacional, pero me enorgullece, y cualquier ruta que ustedes hagan aquí siempre la van a disfrutar de la mejor manera posible. Como les comentaba, las rutas también tenemos en la parte de allá del fondo, no sé si pueden ver ese cerro, el que está allá, la puntita de allá. Ya, esa es una ruta que se llama Ruta Ávila-Huayco. Desde ahí se puede divisar hasta el Chimborazo o el Tungurahua en caso de que esté despejado. Sí, esa es una ruta que se requiere de mucho esfuerzo físico porque, como ustedes pueden ver, es una tremenda pendiente. Las formaciones, como les decía, del parque se formó en la época glaciar, hace 200 millones de años. No sé si pueden ver los picos, las formas que tiene el Parque Nacional, pues las piedras son morrénicas, de origen glaciar. Incluso algo que siempre me preguntan y me dicen, oiga, ¿es verdad que aquí hay extraterrestres, que los ovnis bajan, que los platillos voladores? Pues como experiencia propia como guía, no he tenido la fortuna ni puedo acotar esto como algo positivo, pero hay personas como los choferes que justamente cruzan de madrugada aquí que sí han visto, pero no les podría decir a ciencia cierta. Lo que sí es importante es el agua. El agua de este parque es 100% natural. Vamos a bajar un poquito para que ustedes puedan tocar. Por aquí no, porque no vamos a llegar, vamos por allá. Para que ustedes puedan sentir la temperatura del agua. He tenido estudiantes en sí que hasta incluso se bañan aquí. Cuenta la historia que el agua, los golpes de agua muy fría, descargan energías negativas que por lo general cargamos en nuestro diario vivir. Entonces sí tiene un aporte. También les voy a explicar más acá el aporte fundamental histórico que tiene este parque, porque por aquí cruza el camino del Inca, el camino del Capagnán. Más allá les voy a explicarle un poco más la historia. Regresémonos para bajar por allá. En cuanto a la flora, el Parque Nacional cuenta con gran variedad de especies, 525 especies de plantas. Las más importantes, como pueden ver, es esta de aquí, la famosa achupaya. Es así cuando está pequeñita, pero no sé si pueden ver acá, en la parte del fondo. Esa es cuando ya está viejita, o sea, ya cumple su función y se empieza a envejecer. ¿Por qué es importante? Porque de esta planta se alimentan los osos de anteojos. Recuerden que el oso de anteojos es una especie única en los Andes y aparte de eso es una especie que está en peligro de extinción. Entonces, esto no se puede ver en todos los parques. Es algo único que se puede ver aquí también. En las partes altas se puede ver cómo florece, pero es un aporte fundamental porque, como les vuelvo y les repito, de esto se alimentan los osos. ¿Qué otra variedad de especies tenemos? Tenemos lo que es las valerianas, tenemos el tipo. El tipo es una planta muy rica, muy medicinal, que cuando nosotros hacemos actividades de montaña altas, muy altas, y vamos a acampar, por lo general siempre les hacemos a los pasajeros agüitas de tipo para que realmente sientan lo que es. Ya, esta es la tuxi macho, como ustedes pueden ver, ¿sí ven? Está picoteada, miren. Justamente este es macho, ¿por qué? Por la hoja. Aquí es donde emiten una sustancia, si pueden ver estos bichitos pequeñitos que están aquí. Estos son los que se suben a comer, y si ven, las aves pican, comen. Entonces, por eso también es que tiene mucha importancia. Vamos a seguir por acá. Vamos a caminar un poquito más.
algo muy importante del camino que les hablé. Este camino de aquí es de gran importancia para el Parque Nacional. Aparte de ser el camino del Inca del Capañán, por este camino cruzó el primer automóvil a Loma de Indio, aquí, en el hombro, cruzaron el primer auto para la ciudad de Cuenca. Recuerden que este camino unió la costa con la sierra. Por aquí se trasladaron los primeros productos de la sierra a la costa y se dio el famoso trueque, que es el intercambio. Tú me das sal, yo te doy azúcar. Tú me das caña, yo te doy, arroz. Por aquí también se comercializó el famoso sombrero de paja toquilla, que es uno de los patrimonios más importantes del Ecuador. Hoy en día este camino está adaptado para el turismo. Por este camino se realiza una ruta. Recuerden que el camino del Inca no solo es en Ecuador, también se une Perú, Bolivia y otros países que son muy importantes. Entonces, este fue el camino que ayudó a crecer económicamente a Cuenca, perdón. Este fue el camino más importante en cuanto a lo cultural. Por aquí o más arriba en la parte alta del Parque Nacional se encuentran el famoso Paredones, donde se puede ver los tambos intactos como fueron. ¿Qué es un tambo? Para que tengan una idea, que cada 10 kilómetros había una parada. Entonces, en la parte alta del Caja se puede divisar eso. Obviamente el Parque Nacional, al ser un atractivo natural, también tiene su alto grado cultural que hace que sea más interesante todavía su visita. Este camino hoy en día lo recorremos para hacer distintas rutas y para dar cierta información. Vamos a seguir. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos otra especie de plantas muy importantes del parque, que es el árbol de polilepis o árbol de papel. Muchas personas dicen, pero ¿por qué de papel? Pues miren, es como una hoja de papel, ¿sí ven? Ya, este árbol, hay 5 especies de polilepis. ¿En qué cambia? En las hojas. Ya lo vamos a ver. Pero, ¿cuál era el aporte fundamental en aquellas épocas cuando se estaba formando el parque? Pues de este famoso árbol servía para las torceduras, y también dicen que servía para el parto. Cuando las personas daban a luz, la hojita de este árbol dice que ayudaba mucho a, ustedes saben, el proceso de limpiarnos después de un embarazo, todo el proceso de sanarnos internamente el útero, pues era un aporte muy fundamental. Este árbol es el más visitado, conocido, la gente lo pregunta mucho. Sí les invito para que se acerquen y puedan verlo más de cerca y puedan también tomar una fotografía. Parte baja de cerca de la Laguna Toreadora, les voy a explicar un poquito sobre la fauna que existe en el Parque Nacional. Como les había comentado, tenemos osos de anteojos, lobos de páramo, tenemos tigrillos, tenemos pumas, tenemos el famoso cóndor que sobrevuela dentro del Parque Nacional El Cajas. Incluso hay un programa, un proyecto para la conservación del cóndor. Les voy a explicar un poquito cómo se monitorea las especies de fauna que existen en el parque. Pues bien, el parque, al tener 28.000 hectáreas, pues cuenta con cámaras trampas. Muchos se preguntarán, ¿qué es una cámara trampa? Es una cámara que está incrustada o amarrada, o como ustedes lo quieran decir, en algún árbol, en la cual sabemos que cruza por ahí algún animalito. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos monitorear que está cerca un animal en una ruta alta, por ejemplo, una ruta larga, ¿no es cierto?, donde no hay visitación? Pues es fácil, las pisadas por primera instancia. Si ustedes ven una pisada muy grande y muy fresca, es porque está cerca por ahí esa especie. Por lo general, los animales mamíferos siempre andan en manadas. Siempre andan papá oso, mamá osa y el bebé. Nunca van a ver solos. En cambio, en las especies de las aves les van a ver en bandadas.
que quiere decir igual, todas en un solo montón. Entonces, de esta manera el Parque Nacional Cajas controla las especies. Si nace una nueva, si muere aquella. Entonces les voy a contar un poco una experiencia, una anécdota que pasó con una cámara trampa en el proceso en el que yo estaba estudiando aquí en el Cajas. Habían monitoreado un oso y era muy tierno que el oso se dio cuenta que la cámara le estaba grabando y el oso se acercaba y olfateaba y se le podía ver el rostro intacto. Entonces es algo muy bonito. Igual los cóndores se monitorean mediante cámaras. Algo muy lindo del cóndor que les puedo contar como anécdota de estudio que tuve es que el cóndor es la especie más fiel dentro de su línea. ¿Qué quiere decir fiel? Que si la hembra cóndor muere, él no vuelve a tener pareja, se queda solo. Recuerden que el cóndor es una ave emblemática de nuestro país, es el ave más fiel. Yo quisiera que todos los hombres fueran así, pero no, profe, lo siento, eso no se puede lograr. Pero es muy lindo que podamos ver que en la especie esta de los animales sí se pueda notar esto. Algo muy lindo y peculiar que nos contaban sobre cómo vive o cómo es su entorno vivencial del cóndor es que la hembra le maneja mucho al cóndor macho. Ella le enseña cómo tiene que hacer el nido en caso de que vaya a empollar, y si no le gusta, ella lo derrumba todo el nido y lo vuelve a hacer. Dijo por ahí algún pasajero, igualitas a ustedes las mujeres, pues sí, profe. Así mismo, como puede ver. Igual aquí está mi pasajera, como usted puede ver, es algo tan bonito, pero sí, eso pasa en la vida en el entorno natural de un ave. En cuanto, como les decía, los osos siempre andan en grupos. Son aves que están en peligro, mamíferos que están en peligro de extinción porque son cazadores. Ellos a su vez ven un ganado. Se ha podido observar desde las cámaras trampas que se paran, ponen la mano de esta manera, observan en dónde está el ganado y de un solo manotazo acaban con el ganado. Y es por eso que las personas que están cerca de aquí, o comunidades o gente que se dedica a la cacería, los mata porque el ganado de ellos corre peligro. En cuanto a otras especies, tenemos lo que son los camélidos. ¿Qué son los camélidos? Los camélidos son las llamas, las alpacas, las vicuñas y los guanacos. 4 especies de camélidos. Aquí, hoy en día, en el Parque Nacional, no existen las vicuñas. Solo hay en Chimborazo y Tungurahua, que también fueron extinguidas, pero gracias a un proyecto que se unió a Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, si no estoy mal, donaron algunas vicuñas y se están produciendo. Creo que ya estamos con 4.000 vicuñas dentro del Ecuador. Aquí en el Parque Nacional no. Aquí solo tenemos guanacos, llamas y alpacas. Ahora les voy a contar una historia bonita, cómo maneja el Parque Nacional Cajas esto. Ellas pasan en las zonas bajas por lo general, ahí tienen un lugar específico, se monitorea a los camélidos por aretes, se le pone a la hembra en la derecha y al macho en la izquierda. Estas son importantes para el desarrollo de un proyecto comunitario que hay en el parque, porque gracias a su lana, esto se realiza tejidos dentro de las comunidades. ¿Cómo podemos lograr que una fibra o una lana sea 100% pura? Pues el Parque Nacional los controla mediante empadres controlados. ¿Qué quiere decir? Que le busca al macho que mejor fibra tenga para que procree a la llama. Obviamente la llama no siempre va a querer con ese macho. Entonces hacen que le provoque el otro, le provoque el uno, le seduce, y una vez que ella se agacha, le sacan al que le provocó y le meten al mero mero. O sea, eso me huele conocido. Eso pasa también en la vida real. Bueno, es una manera, ¿para qué? Para sacar una fibra 100% pura. ¿Qué conseguimos con esto? Poder hacer tejidos como estos, como ustedes pueden ver, tejidos de fibra pura, que hoy en día son muy cotizados a nivel internacional. Ustedes saben que los extranjeros aman nuestros tejidos
aman nuestra cultura, aman nuestra ropa, aman todo lo que tenemos aquí en el Ecuador. Yo de mi parte me siento bendecida, agradecida por vivir en un país mega diverso, pluricultural, multiétnico, rodeado de montañas. Tenemos 4 regiones, como saben, costa, sierra, oriente y nuestra región insular o Galápagos. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de estar y formar parte de este maravilloso parque nacional? También tenemos más especies como son búhos, como son colibrís. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, hay un sinnúmero que si ustedes se deciden a visitar el Parque Nacional y deciden hacer una investigación específica, ya sea de aves, contamos con el Sendero Yaviuco. Si desean investigar sobre anfibios, tenemos la ruta de Burines. Si desean hacer investigaciones de limnología, que es sobre el agua, tenemos estas rutas y muchas rutas más. Quiero agradecer a las personas que están aquí, a esta pasajera muy bonita que ha venido desde la costa a visitarnos, a mi hija que está detrás de cámaras ayudándome en este proyecto de estudio. Para mí, como digo, es una dicha formar parte de esto, de ser un guía nacional, de potenciar al turismo, de hacer un realce de que Ecuador es hermoso, de que Ecuador es lindo, no solo por sus atractivos naturales y culturales. Tenemos gente hermosa, tenemos gastronomía y tenemos un sinnúmero de cosas para disfrutarlas. La vida es una sola y si ustedes pueden, viajen y disfruten y todo se recupera, menos el tiempo. Muchas gracias y saluditos. Bravo.